entrevista de Shakira que muchas personas estaban esperando, especialmente sus fans, después de tanta especulación, después de tantas palabrerías, después de tantos éxitos, después de la ruptura con Gerard Piqué, y que mucho se decía. Hoy tenemos la reseña de una entrevista que tuvo Shakira apenas anoche. Vamos a mencionar las frases más importantes y te pido que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y bueno, puedo decir que la noté muy tímida al principio, unos 26 minutos duró la entrevista y como los primeros 10 más o menos la vi un poco apenada. A veces nos cuesta hablar de nuestras cosas personales y aunque ustedes piensen que es la artista latinoamericana más importante y más popular en este instante, ustedes pudieran decir, pero ya debió haber roto ese miedo o esa cosa al público. No, cuando hablamos de nuestras cosas personales también tenemos de angustia y de dolor para hablar de algunos temas. Tenía 26 minutos, pero no sé si está completa. Para mí no está completa porque no terminó en algo concreto y yo creo que faltaron muchos temas. No sé si fueron parte de la contratación de que no debían tocar algunos temas. Ella dice esto: el arte tiene una función, además de incomodar, es representar de idiosincrasias a través de mis canciones. Presto mi voz para el que no puede hablar. Ahí ella está hablando y subrayo esto de además de incomodar, porque ya saben que con algunos temas y algunas letras específicas hay gente que no le gustó mucho como ella lo decía, que qué van a pensar sus hijos, y de eso vamos a hablar un poco más adelante porque ella sí tocó este tema. Ella, recuerden el día de ayer que yo hice un video donde decía que hay un lugar en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras, y dije en ese video, por eso no se debe uno adelantar a los acontecimientos. Por eso dije, no sé el contexto, puede ser esta frase de una persona, de un libro, de alguien que se lo haya dicho, o puede ser una frase de ella misma. Y efectivamente es una frase que ella está resaltando de Albright, refiriéndose a que en sus letras, en sus canciones, ella quiere también de que las mujeres se sientan identificadas. Personas que no cantan, que no pueden escribir sus canciones, que no pueden salir a decir, mira, yo también estoy mal, denme una exclusiva. No, sino que son personas que también sufren en la casa. Pero yo también agregaría a los hombres, que aunque no pensemos que sufren, sí, todo ser humano en una ruptura o todo ser humano en situaciones difíciles sufre. Yo compraba esa historia de que necesitas un hombre para completarte. No todos los sueños en la vida se cumplen. Ahí se está refiriendo obviamente a su ex pareja Piqué. Siempre he sido bastante dependiente de los hombres. He sido una enamorada del amor. Ustedes pudieran pensar de que Shakira era una mujer muy fuerte, pero hemos visto a lo largo de esta experiencia pasada de ella, como en ese video con la suegra, cómo ella se veía siempre como sumisa, ¿no? Y pudiéramos, sin entrar en los detalles, porque no sabemos los detalles de su relación, cada uno de los dos, y cada historia tiene una moneda con dos caras. Él tendrá sus quejas de ella tendrá sus quejas de él. En muchas ocasiones personas cercanas a Piqué habían dicho de que él dejó a Shakira por intensa. Pudiera ser algo importante aquí de resaltar, ella lo recalca. Siempre he sido bastante dependiente de los hombres. Por más dinero que tengas, si tú en tu interior no eres autoindependiente, no eres una persona independiente emocionalmente, no va a valer nada la pena. Yo soy suficiente, o sea que aprendió ahora a que ella es suficiente. También no se sentía completa. A ver, y eso es una de las cosas que muchos psicólogos hablan sobre eso, de que tú tienes que sentirte completo primero antes de entrar a una relación. A veces la gente dice, necesito mi segunda mitad, amiga, necesito mi otra naranja. Hay que ser una naranja completa y él también una naranja completa y entre los dos hacer jugo. Mira cómo es la cosa. Tienes que vivir y aceptar el duelo. O sea, en otra parte dice, hay que recoger pedacitos del suelo para reconstruirte. Shakira dijo muchas cosas como que se puede sacar mucha tela de donde cortar. Con relación a lo que hablaron tanto de que los niños que se van a frustrar, que los pobres muchachitos. Miren, señores, déjenme decirles que ella comentó en esta entrevista que sus dos hijos han participado en absolutamente todo de las últimas canciones que ella ha hecho, empezando por Te Felicito. Sí, el pequeño Sasha le hizo el logo. Déjenme decirles que hay una cosa que sale en su video de Te Felicito y el niño fue que lo dibujó. Ella dice que
Sony, la disquera, le había mandado cosas de diseñadores, ya ustedes saben, de diseñadores que cobran mucho dinero y todo eso, y no les gustó a ella. Sin embargo, vio que le preguntó al niño pequeño, mira, ¿qué tal te parece esto? Y dice, no, horrible, yo te voy a hacer uno. El niño, con esa visión que tiene, pues le hizo esto. Ustedes se piensan que los niños no saben lo que ella está haciendo. Y Milan fue el autor intelectual de la canción con Bizarrap. Ya lo habíamos mencionado antes aquí. Él fue el autor intelectual. Él le dijo a su madre que hiciera una canción con Bizarrap y lo dijo así, y cito: tienes que hacer una canción con Bizarrap porque es el dios argentino. Él admira mucho a Bizarrap y él tuvo esa visión. Ella dice que él tiene unas visiones, los niños, los dos, pero que Milan es como más como de producción. Incluso fue al estudio cuando estaban grabando y él le decía, no, pégate más al micrófono, mejor te ves mejor así. Es decir, que los niños de 10 años ahora no es lo mismo que un niño de 10 años en los 80 o en los 90, señores. Ya un niño de 10 años ahora tiene otra visión de la vida, y aunque ellos no entiendan el segundo sentido de lo que nosotros como adultos entendemos, yo creo y estoy casi segura de que ellos simplemente están apoyando a su madre y le están pues aupando, igual que estarían apoyando a su padre. Pudiéramos decir, su padre no lo pensó para salir por ahí en fotos con otras mujeres. Entonces, cuando todavía no se había concretado un duelo, me imagino que los niños están al tanto de muchas cosas, de que habrán ido a psicólogos. Las cosas no son o blancas o negras. Me imagino que aquí hubo un hablar. Bueno, pues ella dice que en el futuro, pues ahora mismo está construyendo 4 escuelas en Colombia, donde se le está dando con su fundación que siempre ha tenido desde los 18 años, Fundación de Pies Descalzos, está construyendo 4 escuelas donde van a tener unos 900 estudiantes y pico por cada escuela, y les va a dar comida y todo esto. Esto es una pregunta que le hizo el periodista. Ella dice que se había imaginado vivir en una finca tranquila con sus hijos, pero ahora ella simplemente está llevándose con el día a día, ahora que se siente más completa, que se siente que está en su vida, no en bajada. Que fue una entrevista, como dije, puede ser que los términos que ellos hayan acordado anteriormente hayan sido, mira, no podemos tocar este tema, ni este tema, ni este tema. Fue básicamente por encima. O no sé si va a lanzar una segunda parte, porque para mí yo hubiese tomado eso y hubiese sacado lo mejor, pero tal vez eso fue lo que ella pudo ofrecer en ese momento. Tal vez en el futuro ella pudiera hablar más a detalles. Si hay una segunda parte, nosotros vamos a tener una segunda reseña. ¿Ustedes qué opinan de toda esta entrevista? Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.